Amigos, y es que esto es increíble. Noroña ya reveló las intenciones de la oposición, de las cuales no quiere que te enteres, porque pues esto deja muy mal parado a los paniaguados y podrían perderlo todo. Pero si quieres saber qué dijo Noroña y qué es lo que pasó, quédate aquí en tu canal Nota Gorda, donde te traemos las noticias rellenas de información. Yo soy tu amiga Yomira y antes de comenzar te invito a formar parte de esta comunidad, como suscribiéndote y activando la campanita que no tiene ningún costo. De igual forma ayudándonos, compartiendo y dejándonos tu like para poder llegar así a todos esos mexicanos que todavía nos hacen falta. Y ahora sí, arranquémonos con toda esta nota. Que los de la derecha, los paniaguados, hay quienes se dicen patriotas, no lo son, son unos hipócritas. Pero aunque efectivamente pensaran que los mueve el patriotismo, en el mejor de los casos estarían en una paradoja, porque su solución es una solución contraria a los intereses de la patria. Cuando ellos critican a la Comisión Federal de Electricidad y no aportan una sola idea para fortalecer a la empresa pública más importante junto con Petróleos Mexicanos del país, se ponen de lado de los intereses del extranjero, del capital extranjero. No hay para ellos nada que les importe más que la defensa de las empresas extranjeras. Porque ellos pensaran de buena fe que eso es en beneficio del país. Porque los veo aquí en Guanajuato, que es su bastión en decadencia, pues ellos hacen una copia mal hecha de Estados Unidos, sin uno solo de sus beneficios, porque los salarios son miserables, porque la gente tiene condiciones de pobreza bárbaras, porque el analfabetismo es terrible. Veo que presumen su sistema de salud, pero lo cobran. Presumen su sistema de salud, pero los trabajadores de salud no tienen cobertura médica, no tienen seguridad social, no tienen derecho alguno. Pues son unos hipócritas, porque en realidad no les mueve el amor al pueblo, sino tienen un profundo desprecio por la gente, la subestiman, piensan que el pueblo es tonto y piensan que repitiendo sus mentiras van a convencer a la gente, y hasta este bastión de Guanajuato lo van a perder. Ya se abrió el cascarón y se va abriendo el camino para que también esta revolución sin violencia, que es la cuarta transformación, llegue. Porque miren, en el caso de la reforma constitucional que propone el compañero presidente, hay que recordar que previo el comandante Borolas, alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, y luego Peña, hicieron reformas para entregar Pemex y Comisión Federal de Electricidad al extranjero. Pero como no las podían privatizar, lo que hicieron fue hacer cambios a la ley para asesinarlas lentamente, para desaparecerlas. En el caso de Pemex, el compañero presidente nos dijo, miren, entregaron el 20% del petróleo, pero mantenemos el 80%, no voy a pelear con el 80% que queda, salimos adelante. Pero en el caso de Comisión Federal, el compañero presidente dijo, nos quedamos con el 56% y el 44% del mercado nacional se lo dejamos a la iniciativa privada. Pues ni eso, ya llevan el 65%, porque con la ley como está hecho para desaparecer CFE. El 45% de la estructura productiva de CFE está parada porque le tienes que comprar primero a los privados. Eso no puede ser. Que porque son limpias, mienten. El 55% de la energía que producen es con gas, que es derivado del petróleo. Eso no es considerado en ningún lugar del mundo energía limpia. El 7% que producen con eólica y fotovoltaica, ese se los compramos todo y se los seguiremos comprando. Es la única limpia que es intermitente. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si hay sol hay electricidad y si no hay, no. Si hay viento con la suficiente fuerza se genera electricidad y si no, no. Y eso es un problema porque no nos paramos a pensar en eso. Nosotros le picamos al pinche encendedor y está la energía eléctrica, pero la energía eléctrica no se puede acumular. Se produce y se tiene que usar.
Y Comisión Federal tiene que conocer y ser eficaz en enviar a las redes y a los hogares y a los lugares donde se necesita exactamente la energía que se consume, porque no se debe desperdiciar y no puede sobrar porque no se puede guardar. Y cuando las privadas entran a producir y a distribuir y se conectan en la red de distribución y de repente dejan de producir electricidad porque bajó el sol o el viento, no tienen un respaldo, no entra maquinaria para producir con gas o con ciclos combinados que le llaman la electricidad. No, les vale madre a ellos. Y quien tiene que entrar es Comisión Federal de Electricidad. ¿Le pagan por eso a Comisión Federal de Electricidad? Ni las gracias le dan. ¿Le pagan por el uso de la red? Ni un centavo partido por la mitad. Pues eso no es una competencia. Yo sigo retando a los paniaguados que se dicen empresarios a que apliquen el esquema en sus negocios, en sus empresas, que defienden para Comisión Federal de Electricidad, que partan en 9 pedacitos su empresa, que le compren primero al competidor, que toda la infraestructura de distribución que hayan creado de su producto lo pongan al servicio de su competidor y no le cobren ni un centavo. Que cuando tenga problemas su competidor ellos los apoyen y no les cobren el apoyo. Y que encima tengan paralizado el 45% de su estructura productiva para darle ventajas a su competidor. ¿Eso lo haría alguien con su negocio? Pues necesitaría ser rematadamente pendejo para hacerlo. ¿O no? Pues la verdad. ¿Y eso quieren para CFE? ¿Eso defienden estos miserables? No tienen vergüenza. No tienen patriotismo. Lo único que tienen es precio. A lo mejor algunos de gratis andan ahí prestándose estos intereses. No los creo tan buenos, ahí algo les han de estar dando, ¿no? Entonces, es inaceptable, es inaceptable. Sí, son, exacto, no tienen, no, cualquier calificativo que les pongamos nos quedamos cortos. Es terrible lo que hacen, terrible. Entonces, la verdad es que la única manera de garantizar energía eléctrica accesible para el pueblo, pues es con una empresa pública. A ustedes les ha tocado la privatización de los servicios de agua en Guanajuato, ¿no? ¿A poco las empresas privadas dicen, ay, pobrecito, no puede pagar? No, hay que seguirle dando agua. Ni madre, se las corta, sin importarles que es una cosa vital, que con eso... Todas son privadas. Y de los más caros, claro. ¿Cuál competencia? ¿Cuál nada? Les vale madre y roban a lo chacal. Y luego no pagan la electricidad a los cabrones, ¿eh? No la pagan. Y cuando les dejan de hacer suministro le echan la culpa a CFE que no tienen agua en los lugares porque CFE costó, porque no la pagan. Pero bien que ellos cobran, bien que están haciendo negocios que ya están hechos. A ver qué inteligencia necesitas para cobrarle el agua a la gente. Si le das toda la red que se construyó para llevar agua a los lugares, fue con dinero del pueblo, se montan sobre negocios ya hechos. Bueno, en toda esta gira no he compartido que en el libro del compañero presidente, a mitad del camino, denuncia solo tres cosas graves de corrupción. Los gasoductos que hicieron para producir electricidad, comprar gas a Estados Unidos y producir electricidad, y los pinches gasoductos no van a ningún lado. O sea, no van a un lugar de generación de energía eléctrica. ¿No? Un pinche gasoducto ahí termina la nada. Parte logró bajar $4.500 millones en el costo. $4.500 millones. El escándalo de corrupción de 10 empresas que tenían el monopolio de la distribución de medicamento. 10. Varias de ellas ni siquiera productoras de medicamento, ni siquiera farmacéuticas, simples intermediarios. Y las cárceles privadas. Cárceles privadas que cuesta al país cada persona presa, $1,5 millones al año. Yo les digo que un diputado no ganamos $1,5 millones al año.
y una persona presa te cuesta 1,5 millones en esas cárceles privadas. Y en 25 años la cárcel queda para el que la construyó. Cabrón, yo no sé para qué quiera una pinche cárcel, no sé si ahí lo vamos a meter al cabrón, pero pues esas deberían quedar ya para el Estado mexicano, no. Y encima con contratos para comprarle todo lo que necesita la cárcel, alimentos, todo lo que necesita para su mantenimiento a un proveedor específico de ellos. Ese fue el gran negocio del comandante Borolas. Bueno, uno de los grandes negocios. Vamos a abrir el micrófono al final. Entonces, es un escándalo el robadero que han hecho y no les basta. Lo que el compañero presidente quiere es parar la reforma que tanto daño le está haciendo a Comisión Federal de Electricidad, porque además hizo una ley, envió un proyecto de ley para parar estas cosas y el Poder Judicial detuvo esa ley, amparó hasta quien no le pidió el amparo. Entonces el único camino que queda es el de la reforma constitucional. No tenemos 2/3. No, la gente se extraña de que se hagan acuerdos con el PRI, por ejemplo. Pues si lo necesitamos para votar, llegaremos a un acuerdo. Ese acuerdo quiere decir que vamos a transar con ellos, que va a haber traca. No, nada. No, nosotros no hacemos política así. Nos apoyan porque esto es, pues ellos deberían coincidir, los del nacionalismo revolucionario, o no nos apoyan y no sale. Y si no sale, no vamos a quedarnos con los brazos cruzados porque nosotros no vamos a permitir que estén robando al pueblo. De esa manera, 400,000 millones de pesos al año le cuesta las privadas a Comisión Federal de Electricidad. 400,000 millones. Yo no sé de qué tamaño es la población de Irapuato, ¿alguien me lo puede decir? 598,000, pues casi le podríamos dar una casa a cada habitante de Guanajuato de 1 millón de pesos al año. Podríamos hacer 400,000 casas de 1 millón de pesos al año con lo que están robando a Comisión Federal de Electricidad. O sea, podríamos construir un Irapuato cada año con viviendas de 1 millón de pesos para igual número de familias. Amigos, gracias por llegar al final de este video. Te invitamos a formar parte de esta tu comunidad Nota Gorda. ¿Cómo? Suscribiéndote y activando la campanita, que no tiene ningún costo. De igual forma, ayudándonos compartiendo y dejándonos tu like para poder llegar así a todos esos mexicanos que todavía nos hacen falta. Y ahora sí, nos vemos en la próxima.